Hola amigos de Creative Planet, les saluda a su amigo Daniel Torres. El día de hoy les quiero hablar de uno de estos dispositivos que seguramente muchos de ustedes conocen, seguramente ya tienen instalados en su casa, pero algunas veces no han podido sacarles el máximo provecho o les ha dado muchos problemas a la hora de configurarlos. El día de hoy les quiero hablar de uno de estos dispositivos que se han vuelto muy famosos en estos tiempos y que a muchos de ustedes les han facilitado mucho la vida, pero que también a muchos de ustedes les han generado muchos problemas, les han sacado canas verdes, como diría mi mamá. Y bueno, estoy hablando exactamente de estos dispositivos, de los dispositivos Sonoff. Estos dispositivos nos permiten automatizar, nos permiten conectar a internet cualquier dispositivo que pueda ser activado a través de corriente eléctrica. De esta manera, muy sencilla, vamos a poder a través de una aplicación o incluso a través de un control remoto hacer la activación y desactivación del switch. Tiene, entre tantas otras cualidades, la posibilidad de ser conectado con dispositivos como Alexa o como Google Home, para que a través de la voz puedas controlar algún dispositivo. Por ejemplo, la lámpara que tienes en tu buró cuando te vas a dormir, pues puedes prenderla y apagarla con tu aplicación, o la puedes prender y apagar con voz, o una sirena, o quizá una alarma. Si tú quisieras que en algún momento se encendiera, pues la pudieras prender con el control, ¿no? Entre muchas otras aplicaciones. Así que no se despeguen de este video, porque les vamos a enseñar cómo lo pueden configurar y cómo le pueden sacar el máximo provecho a estas fabulosas herramientas. Antes de continuar, te tengo que recordar que te tienes que suscribir y tienes que activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital. Pues bien amigos, primero les quiero hablar de las dos versiones que existen de la versión más sencilla de Sonoff. Hay muchísimas soluciones, pero las más comunes, las más conocidas son estas dos, que es por un lado el Sonoff Basic, básico, y por otro lado el Sonoff RF. Y la principal diferencia que tienen es que este de acá te permite ponerle controles remotos. Así que además de poder controlarlo por internet con la aplicación y con voz a través de Alexa, también vas a poder utilizar un control remoto o hasta 14 controles remotos por cada uno de los dispositivos. Y estos dispositivos no nada más te van a permitir encender y apagar los aparatos, también te van a permitir establecerles horarios de encendido, establecer temporizadores y hasta poderlo compartir con alguien más. Así que más de una persona va a poder tener el control de un dispositivo y además lo vas a poder configurar ya sea por acciones que ocurran, o también lo vas a poder configurar por horarios o con temporizadores, o le vas a poder hacer muchísimas cosas que nosotros te vamos a enseñar. Muy bien, pues lo primero será ver cómo se conectan estos dispositivos, y para ello vamos a ver qué traen dentro de su caja. Muy bien, veremos qué trae en su caja el Basic, el Sonoff Basic. Muy bien, trae el dispositivo, trae también un instructivo, trae aquí como un certificado de calidad, trae acá su instructivo más grande, trae instructivo en varios idiomas y también trae unos tornillitos con los que lo vamos a ponerle sus protecciones de los cables. Bien, entonces para hacer la conexión tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Muy bien, es importante que sepamos que hay un lugar donde dice input y otro lugar donde dice output. La parte input es donde va la entrada de la corriente, la que va directamente a la pared, y en la parte output es la que va a mi aparato electrónico. Muy importante no confundir estas para que no vaya a haber un problema a la hora de activar. Entonces lo que tengo yo aquí es, tengo un cable con una clavija, ¿no? Aquí tengo una clavija, un cable con una clavija, que en un extremo tiene la parte que va a ir conectado a mi pared, y en otro lado tiene pues ya un par de hilos tiene un par de hilos pelados que apenas tendrán medio centímetro de punta. Muy bien, y después tengo otro cable que tiene la parte hembra de la conexión, la parte hembra del circuito, y tiene también sus puntas peladas. Entonces obviamente ustedes tienen que ya sea hacerlo o tendrían en un momento dado que utilizar los cables ya existentes de algún aparato, ¿no? Nada más es importante tener en cuenta cuál es la entrada y cuál es la salida. Entonces el que dice input, como les dije, este será el que va a ir acá. Entonces tenemos aquí dos posiciones y lo que vamos a hacer es meter este cable en una de ellas. Hay que poner mucha atención
que no queden sueltos ningún hilo de este cable quede suelto, porque podría ser un cortocircuito. Entonces tengo aquí el primer hilo, lo aprieto muy bien, ya está bien apretado, y ahora voy a meter el siguiente. Si estuvieran un poco apretados estos, antes de meter el cable los tendrían que aflojar un poco, y una vez que ya están flojos ya pueden meter el cable. Acuérdense que ningún hilo se salga del lugar, ningún hilo vaya a estar haciendo cortocircuito. Entonces una vez que ya está conectado, igual vamos a apretarlo. Ok, muy bien, ahí queda apretado, ya no se zafa. Lo siguiente que hay que hacer es ponerle esta protección. Entonces, como ya vieron, traía aquí unos tornillos. Estos tornillos serán los que voy a poner acá. Muy bien, ya están conectados, están apretados, ya está esto totalmente asegurado. Recuerden, la entrada es la que va desde mi pared, desde mi alimentación eléctrica principal. Después tenemos la parte de la salida, el output. Entonces, como ya vimos hace rato, vamos a hacer la conexión. Tenemos que validar que estos bornes estén flojos, ¿no? Para que tengan esta cavidad abierta y nos permita meter los hilos de nuestro cable. En este caso vamos a poner, puede ser bien una clavija hembra como esta que tenemos aquí con su cable, o podría ser directamente ya el cable que va a algún foco, algún dispositivo. Podrían esta clavija ahorrársela si tuvieran ya la conexión directa hacia su dispositivo. En este caso lo hago con clavija porque yo lo puedo usar en cualquier dispositivo teniéndolo de esta forma. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a meter los hilos. Vamos a meter los hilos, vamos a ver que no se metan en contacto, que no hagan contacto entre ellos. Muy bien, metemos el primero. Entonces el primero vemos que no haga contacto. Ahora vamos a apretar. Muy bien, ahora vamos a meter el siguiente. Muy bien, vamos a meterlo, vamos a apretar. Muy bien. Muy importante que verifiquen que no hay contacto, no hay ningún hilo que se esté atravesando, que se esté pasando de un lugar a otro, porque el hecho de que haya un cortocircuito podría hacer que esto se queme y que saque una chispa muy fuerte. Bien, ya tenemos la alimentación eléctrica acá, vamos a conectarla, vamos a hacer la conexión, y una vez que conectamos, si nos damos cuenta, nuestro on-off empieza a encender. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Bueno, lo que tenemos que hacer para que empiece a funcionar nuestro dispositivo ahora es darlo de alta en la aplicación. El dispositivo BASIC solamente nos va a permitir darlo de alta a través de la aplicación en nuestro teléfono. Bien, para emparejar mi dispositivo on-off, lo que tengo que hacer es abrir la aplicación EWI-Link. Para todos los que no conocen todavía la aplicación, les dejo el video aquí donde van a poder ustedes descargarla y activarla. Muy bien, entonces solamente lo que tengo que hacer es darle al botón que dice añadir dispositivo y seleccionar la opción que dice emparejamiento rápido. Ahora, tengo que estar conectado a una red inalámbrica, y esta es muy importante, que sea una red inalámbrica que diga 2.4 GHz. Si es una red inalámbrica de 5 GHz no va a funcionar. Muy importante que se fijen en su módem y en su red a la que están conectando su celular, que sea de 2.4 GHz, muy importante. Entonces vamos a poner los datos de nuestra cuenta, la contraseña. Ya que tenemos la contraseña, le vamos a dar siguiente. Te dice que quieres que la aplicación realice la siguiente operación, le vas a decir permitir, y ahora empieza una cuenta regresiva. De este lado del EWI-Link tenemos que presionar 7 segundos. Si se dan cuenta, empieza a flashear 3 veces y una detenida. Vamos a esperar a que el teléfono encuentre el dispositivo. Muy bien, si se dan cuenta, ya encontró al dispositivo y ahora está realizando todo el proceso. De esta manera tan simple se da de alta. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es ponerle un nombre. Entonces aquí le vamos a poner, por ejemplo, buró, que es la luz del buró, por ejemplo. Muy bien,
Muy bien, si lo quiero añadir a alguna habitación, puedo yo tener diferentes habitaciones porque después a la hora de activar yo le puedo decir que encienda todas las luces de una habitación. Entonces por eso es importante que las relaciones con una habitación. Entonces le puedo poner aquí que es el bedroom. O si le pongo otra, yo puedo agregar una nueva, no hay ningún problema. Entonces le puedo dar hecho y dice que el dispositivo está conectado y se puede tardar unos minutos. Entonces ahora que ya tengo aquí, si se dan cuenta, cuando yo aprieto, ya suena algo adentro. Eso quiere decir que está activando. Pero si quiero saber que ya funcione, si quiero probar y ver que ya funcione, lo que tengo que hacer es conectar algún dispositivo a esta parte que vimos, ¿no? A la parte de la salida. Entonces vamos a conectar una lámpara. Muy bien, pues ya tenemos aquí una lámpara. Y esta lámpara pues la vamos a conectar a través de su enchufe. Entonces aquí tenemos la clavija y de este lado tenemos la otra clavija y vamos a hacer la conexión. Entonces ya hice la conexión y ahora pues simplemente tengo que presionar este botón y ver si ya funciona. Lo presiono y como se pueden dar cuenta ya se prende. Lo vuelvo a presionar y se apaga. Entonces de esta manera tan sencilla yo ya puedo controlar mi lámpara, mi dispositivo con el Sonoff. Recuerda que también puedes probar si funciona a través del botón que trae integrado. Si tú presionas una vez este botón, vas a poder también hacer la función de encendido y apagado. Bien, ahora si esto no te ha funcionado, si tú sigues con algún problema, te invito a que te quedes al final del video porque vamos a hablar de todos los problemas y todas las soluciones que podemos tener con estos dispositivos. Ahora vamos a ver lo que pasa con el mismo equipo pero la versión RF para que comprobemos cómo lo podemos configurar muy fácilmente, cómo podemos dar de alta los controles y también cómo puedes activar y desactivar de una manera muy sencilla. Lo que tenemos que tomar en cuenta con esta versión, con Sonoff RF, es que vamos a poder utilizar controles remoto de 433 MHz como este que tengo aquí. Cada dispositivo me soporta hasta 14 dispositivos. Muy bien, ahora lo primero que tenemos que hacer es dar de alta este control. Lo vamos a dar de la siguiente manera, pongan mucha atención. Vamos a presionar durante 3 segundos el botón de nuestro dispositivo. Cuando se ponga en rojo vamos a apretar este botón y vamos a soltar el botón de nuestro dispositivo. Pongan mucha atención, son 3 segundos. Vamos a contar. 1, 2, 3, se pone en rojo, presiono botón y suelto. Así de rápido. Se pone en rojo, presiono botón y después suelto el botón del Sonoff. Ahora, si se dan cuenta, cuando presiono este botón, se escucha un clic. Eso quiere decir que está encendiendo y apagando. Ahora, ¿cómo olvido este botón? ¿Cómo lo doy de baja? Voy a hacer lo mismo, pero por 5 segundos. Cuando pasen 5 segundos, presiono este botón y se da de baja. Vamos a hacer el intento. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ya lo presioné y se tiene que dar de baja. Puedo presionar otra vez para que se salga del modo de configuración. Presiono una vez, ya se sale del modo de configuración. Y ahora se dan cuenta, ya no hace clic, ya no está funcionando, ya lo di de baja. Por último, es muy importante saber que este tipo de controles tienen cierto alcance. Es muy importante estar relativamente cerca de nuestro dispositivo, de nuestro Sonoff. Es importante estar relativamente cerca, ya que de esa manera vamos a poder prender y apagar el dispositivo. Es muy importante tomar en cuenta que las paredes, las ventanas y todo lo que se atraviese entre el control y nuestro dispositivo va a restar el alcance. Entonces es muy importante que lo pruebes para que puedas saber qué alcance tiene y también que sepas cuál es la mejor ubicación para este dispositivo. Recuerda, este dispositivo debe de estar cerca del alcance de tu enlace inalámbrico. Es muy importante que estés cerca de el alcance. Y para que sepas si tienes o no alcance inalámbrico, lo único que tienes que hacer es acercar tu teléfono al lugar donde lo vayas a colocar y de esa manera sabrás qué tanto alcance tienes. Si tienes buen alcance, entonces lo vas a poder colocar ahí sin ningún problema. Muy bien, ahora les voy a mostrar uno de los problemas más comunes que suceden con este dispositivo. Y es que muchas veces cuando tú lo tratas de dar con la aplicación que ya vimos anteriormente, con el mismo proceso, simplemente se acaba el contador, terminan todos los segundos del conteo y nunca lo da de alta. Y eso pasa por dos motivos. El primer motivo es porque estás lejos o quizá estás conectado a una red que no es de 2.4 GHz. Debes de estar
cerca de tu módem y debes de estar conectado a una red de 2.4 GHz. Tu teléfono debe de estar conectado a una red de 2.4 GHz. Esa es la primera causa de la mayoría de los problemas. Ahora, si ya estás conectado a una red 2.4 GHz y ya estás cerca del módem, lo siguiente es entrar en el modo de emparejamiento manual. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, tenemos que hacer lo siguiente, pongan mucha atención. Si se fijan en la aplicación, en la parte de hasta abajo tiene una parte que dice modo compatible. Y este funciona para cuando de la manera tradicional no se ha logrado configurar. Pero hay dos formas de resolverlo. Una es si tienes un teléfono con Android, como el que tengo aquí, u otra es si tienes un teléfono iPhone, como el que tenemos acá. En el caso de iPhone tienes que hacer unos pasos adicionales. En el caso de Android es de la siguiente manera. Pon mucha atención. Entonces, vas a dejar presionado el botón del Sun Off por 10 segundos. Lo vas a dejar presionado durante 10 segundos hasta que empiece a parpadear en color verde. Pero pon mucha atención. El modo de parpadeo que hace 3 saltos y se detiene en uno, véalo, tal como está en este momento. Y en tal como lo está haciendo, que prende el foco verde 3 veces y se queda detenida en el tercero. Ese es el modo de emparejamiento normal. Cuando está de esa manera es cuando ustedes van a emparejarlo de la manera normal, o sea, en emparejamiento rápido. Pero a veces en emparejamiento rápido no funciona. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Van a volver a presionar durante 10 segundos el mismo botón. Lo van a presionar durante otros 10 segundos. Acuérdense, lo presionaron 10 segundos primero, entró a este modo. Después lo vamos a presionar otros 10 segundos y si se dan cuenta ahora entró a otro modo, que está palpitando de manera continua. El foco verde está continuamente prendiendo y apagando. Esto nos indica que está en el modo de emparejamiento compatible. Si yo tengo un Android, lo voy a hacer de la siguiente manera. Si yo tengo un iPhone, no se despeguen porque enseguida lo vamos a hacer. Entonces entro a modo compatible y en modo compatible yo le doy en donde dice siguiente. Y una vez que le doy siguiente, igual voy a elegir los datos de mi red, le voy a dar siguiente y va a iniciar la búsqueda. En este caso lo que está haciendo, al entrar en este modo, lo que yo hago es que pongo mi dispositivo Wi-Fi, mi dispositivo Sun Off, a emitir la red inalámbrica, de modo que yo ya ahora voy a ver una red inalámbrica nueva para conectarme y después hacer la configuración. En el caso de Android es completamente automático. Android va, busca la red, se conecta y configura el dispositivo. En el caso de iPhone se tiene que hacer un par de pasos adicionales. Entonces, como pueden darse cuenta aquí en mi Android ya está configurado. Ahora nada más le voy a poner un nombre, le vamos a poner lámpara, y ahora le vamos a decir hecho. Entonces ahora ya tengo un nuevo dispositivo que se llama lámpara y que yo puedo prender y apagar. Entonces, ¿cómo lo hice? Lo hice dándolo de alta de la manera manual. Ahora, ¿cómo elimino este dispositivo? Lo voy a eliminar porque lo quiero dar de alta desde otra red. Lo quiero cambiar de red, lo quiero cambiar de lugar. Entonces lo voy a dar de baja. Me meto al dispositivo, le pico aquí en los tres puntitos, me voy hasta abajo y le digo eliminar dispositivo. Le doy confirmar. Ahora quiero configurarlo en otra casa y ahora resulta que el teléfono donde lo voy a configurar es un teléfono iPhone. Entonces ya lo di de baja acá, el dispositivo ya puede ser configurado nuevamente en cualquier lado. Ahora me lo llevo a otro lugar y lo voy a configurar. Y digamos que pasa exactamente lo mismo. En el modo normal no funciona, en el modo tradicional no se configura. Lo voy a configurar de manera manual. Tengo que repetir exactamente el mismo procedimiento. Pongan mucha atención. Son 10 segundos que vamos a presionar de manera inicial para ponerlo en el modo de configuración. Entonces, ¿qué tiene? Son 3 pitidos y uno que permanece. 3 pitidos y en uno permanece. Muy bien, entonces esto quiere decir que está en el modo normal de configuración. Ahora, digamos que no encontró mi teléfono al dispositivo, no lo puedo configurar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estando en este modo, voy a presionar nuevamente 10 segundos. Otros 10 segundos. Entonces, voy a volver a presionar otros 10 segundos. Y ahora me voy a dar cuenta que está de manera continua, está parpadeando de manera ininterrumpida, no hace ningún
ninguna pausa, se está manteniendo de manera continua. Bien, ahora en la aplicación, en el iPhone, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir aquí abajo donde dice modo compatible, le voy a dar siguiente, voy a asegurarme nuevamente de estar conectado en una red de 2.4 GHz, recuerden, muy importante, y le voy a dar siguiente. Ahora, ¿qué me dice? Oye, conéctate, me dice conéctate a la red del dispositivo que se llama ITEAD, empieza con ITEAD. Entonces, ok, le digo ok, y acá abajo me dice la contraseña del dispositivo es 12345678. Entonces le voy a dar en conectar, me va a abrir las redes inalámbricas, tengo que ir a buscar la red inalámbrica que empieza por ITEAD, la encuentro, la tengo que encontrar por acá. Bien, aquí está ITEAD, la voy a seleccionar y me va a pedir la contraseña, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, le voy a dar en conectar y una vez que le doy en conectar ya se ha conectado. Me voy a regresar nuevamente a la aplicación, a iWiLink. Bien, ya de regreso en la aplicación, simplemente le damos siguiente y ahora me va a decir que me quiero unir a la red. De aquí le vamos a decir acceder y si se dan cuenta ya está avanzando, ya está configurándolo, ya lo está dando de alta. Va a pasar exactamente lo mismo, te va a decir cómo se llama y le vas a decir que se llama lámpara y ya le das intro, le das hecho. Bien, y a partir de este momento ya está dado de alta, ya lo puedo encender y lo puedo apagar. Muy bien, de esta manera ya vieron cómo funcionan las dos versiones de Sonoff, cómo podemos configurarlas, cómo podemos agregar y dar de baja los controles, cómo la dimos de alta en la aplicación. Ahora, lo siguiente es cómo le vamos a sacar provecho, cómo vamos a utilizar las funciones avanzadas de este dispositivo para conectarlo con Alexa, para compartirlo, para ponerle un temporizador, para que encienda cuando amanezca o para que se apague cuando anochezca, o muchísimas funciones que se pueden hacer. No se despeguen de esta serie de videos, les sugiero que se suscriban y que activen las notificaciones porque vamos a empezar a sacar muchos videos donde les vamos a enseñar a sacarle el máximo provecho a todas estas herramientas increíbles que sirven para controlar de una manera mucho más eficiente nuestros dispositivos. Yo espero que les haya gustado este video, les pido por favor que comenten aquí abajo qué les pareció, qué les gustaría saber, qué cosa han descubierto que sea impresionante. Por favor comenten aquí abajo, nos encantará leerlos y contestarles. Yo les agradezco que hayan visto este video, les recuerdo mi nombre es Daniel Torres y les deseo un excelente día. Amigos de Creative Planet, gracias por haber visto este video. Yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie. Recuerda, si este video te sirvió, dale like y compártelo para que ayudes a alguien más. No te pierdas ninguno de los videos a continuación. Dale click, dale click.